Bueno, buenos días. Vamos a dar paso al análisis de correlación lineal, que generalmente se trabaja con el coeficiente de correlación lineal de Pearson, que es la fórmula que encontramos aquí, para variables cuantitativas. Este análisis lo que busca es determinar si existe una relación significativa entre una variable y y una variable x. Fíjense que se diferencia el análisis de regresión porque aquí no hay una dependencia de una variable con otra. Queremos ver simplemente si hay una asociación, si cuando una cambia la otra cambia, pero sin que necesariamente una variable dependa de otra. Eso quiere decir que cualquiera de las dos variables puede ser x y cualquiera puede tomar el valor de y. Esta es una estadística que se parece muchísimo al análisis de regresión y por eso se confunde mucho. Incluso muchos profesionales utilizan mal el análisis de regresión, lo confunden con correlación o viceversa. La esencia, les repito, es el análisis de regresión es cuando asumimos que una variable depende de la otra. En correlaciones no asumimos dependencias y cualquier variable es x y cualquier variable es y. Se parecen mucho y por eso es que hay cierta confusión entre uno y otro. ¿Cuáles son los pasos? De manera similar, empezamos con una pregunta de investigación de si existe una relación de y con x, pero no es una relación de dependencia. Vamos y tomamos los datos, ya sabemos, o los medimos directamente o los traemos de una base de datos. Vamos a hacer un gráfico de dispersión para verificar que la relación sí sea lineal, puesto que el análisis asume que la relación debe ser lineal. Vamos a hallar el coeficiente de correlación en variables cuantitativas, vamos a usar Pearson. Si estuviéramos trabajando con variables ordinales de orden, sería más apropiado el coeficiente de Spearman. Después vamos a hacer una prueba de hipótesis para validar nuestra correlación y finalmente vamos a medir el porcentaje de asociación entre las dos variables. Bueno, aquí tengo un ejemplo y ya he adelantado algunas cosas. Entonces la pregunta que me estoy haciendo es si en una región dada existe una relación entre la densidad de plantas y la densidad de aves. Es decir, cuando aumentan las aves aumentan las plantas, cuando aumentan las plantas aumentan las aves o disminuyen, o no hay ninguna relación entre una y otra. Para eso he tomado 10 parcelas y he hecho un análisis de la cantidad de plantas y la cantidad de aves que hay allí. Bueno, ya he adelantado un gráfico de dispersión. Tenemos densidad de aves en y, densidad de plantas en x, pero podríamos perfectamente invertir los dos ejes. Ya he explorado los valores de r cuadrado y encontré que el modelo lineal era el que mejor se ajustaba. Quiere decir que puedo proceder a hacer mi análisis de correlación. Entonces vamos a hallar R, que es el análisis de correlación. Entonces Excel tiene un comando que se llama coef de correl. Coef de correl. Entonces voy a entrar un set de datos. En mi caso me dice ponga punto y coma y entre el segundo set de datos. Podemos entrar primero las aves y después las plantas o viceversa, no importa. Bueno, tenemos aquí el valor de R. Es importante notar que R varía desde -1 hasta +1. Valores cercanos a -1 o a +1, pues quiere decir que los puntos se ajustan muy bien en torno a una línea recta. Los valores negativos de R quiere decir que la relación es inversa. Valores positivos quiere decir que la relación es directa. Si obtenemos un valor de R cercano a 0, lo que vamos a encontrar es una nube de puntos donde no podemos circunscribir una línea recta. Bueno, ya hemos calculado el valor de R, por ahora sabemos que es positivo, es decir, la relación es directa, eso también lo observamos en el gráfico, y parece que debe ser un valor significativo porque tiene un valor alto. Sin embargo, eso hay que llevarlo a una prueba de hipótesis, donde la hipótesis nula dice que R es igual a 0, la hipótesis alterna R diferente de 0. Vamos a usar la estadística T con n-2 grados de libertad.
Bueno, entonces vamos a convertir nuestro R en T y lo vamos a hacer en esta celda. Entonces es igual al valor de R por la raíz, abro dos paréntesis, el número de datos que tenemos es 10, entonces 10 menos 2, cierro el paréntesis dividido, 1 menos el valor de la correlación elevado al cuadrado. Y cierro dos paréntesis. Bueno, esto lo que me está diciendo es que mi correlación, cuando la vuelvo T, ese valor de T vale 13.9. Los valores críticos de T son cercanos a 2, 2.5. O sea que esto ya nos sugiere que estamos en la hipótesis alterna. Vamos a preguntarle a Excel que nos dé la tabla de la estadística T, nos dé el valor correspondiente a lo que estamos trabajando. Ese es el valor crítico. Entonces le vamos a decir this y al final van a encontrar algo que dice district T inf. O sea, ahí lo que estamos es consultando la tabla estadística de T. Me pregunta la probabilidad, voy a escribir 0.05. Me dice ponga punto y coma y deme los grados de libertad. Ya vimos que los grados de libertad son n-2, tenemos 10 pares de datos, o sea que es 8. Nos dice que el valor crítico es 2.31 aproximadamente. O sea que la hipótesis nula cae entre menos 2.31 pasando por 0 hasta 2.31. Y todo lo que está fuera de ese rango, es decir, en las colas, va a ser la hipótesis alterna. Entonces, claramente quiere decir que estamos en la hipótesis alterna. Tenemos que la correlación es diferente a 0 y eso automáticamente nos indica que la relación es estadísticamente válida. Vamos a convertir estos valores en probabilidad. Entonces le decimos igual this y cogemos dist T. Entonces aquí lo tenemos. Me pregunta X, este X es el T que hemos calculado. Me dice punto y coma, grados de libertad, ya sabemos que es 8, y el número de colas es 2. Es 2 porque aquí la hipótesis alterna dice R diferente. Si es diferente, automáticamente son dos colas. Para que sea una cola tendría que decir R mayor A o R menor A. Sin embargo, siempre vamos a validar una correlación con una hipótesis alterna de R diferente. Por lo tanto, siempre será una prueba de dos colas. Vamos, hemos visto la probabilidad que es 7 por 10 a la menos 7. O sea que es un valor menor a 0,05 y simplemente estamos confirmando que estamos en la hipótesis alterna. Vamos a calcular el porcentaje o coeficiente de asociación, que no es sino el R elevado al cuadrado multiplicado por 100. Entonces este valor de R lo vamos a elevar al cuadrado y lo multiplicamos por 100. Entonces tenemos un porcentaje de asociación cercano a 96%. Bueno, yo aquí ya adelanté las conclusiones, que son las siguientes. Hay una relación significativa entre la densidad de plantas y la densidad de aves. O sea, encontramos que cuando tenemos mayor cantidad de plantas también tenemos mayor cantidad de aves, sin que eso signifique que una depende de la otra. La segunda, que la relación es lineal, eso lo sabemos porque pasamos por aquí por este análisis. La relación es directa, lo sabemos porque el coeficiente de correlación es positivo. Además, la gráfica claramente nos indica que el aumento de una variable está acompañada con el aumento de la otra variable. Y finalmente hay un 96% de asociación entre las dos variables, que resulta del R cuadrado multiplicado por 100. Bueno, como pueden ver, es un análisis muy parecido al análisis de regresión, pero es muy importante que no los confundamos. Regresión, siempre vamos a partir de que una variable depende de otra
y para eso vamos a tener que usar el sentido común o la literatura. En las correlaciones simplemente asumimos que los cambios de una variable ocurren al tiempo con otra variable, pero una no depende de la otra. Bueno, muchas gracias.